Bueno, eh, lo que vamos a hacer hoy entonces va a ser comenzar a ver qué pasa con estos libros que tenemos en la Biblia y de los cuales nosotros nos alimentamos considerablemente, nos alimentamos mucho y gracias a Dios. Son los evangelios. Yo lo que suelo hacer para quienes entran por primera vez es tratar de seguir un apunte, que lo voy a compartir para que los sigamos todos para ver de qué se trata esto. Em, una cosa que vamos a advertir claramente, que esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta, es lo siguiente. Nosotros vamos a ver los textos y vamos a dejar la última clase para ver, porque se van a dar cuenta y lo van a ver de qué se trata todo esto. Van a observar ustedes que los textos nos van a acercar a Jesús, pero también nos van a mostrar lo que los autores escribieron. Y hay una distancia entre lo que sus autores escribieron y lo que vio Jesús, pero nosotros vamos a meterle un poquitito porque hay muchas cosas que nos van a llevar a preguntas. Así que vamos a compartir la pantalla en primer lugar. Mm, A ver, un segundito. Bien. Vamos a empezar viendo esta pequeña pantallita. Nosotros vamos a leer de aquí un texto del Concilio Vaticano II, lo vamos a leer en un ratito y lo van a ver. Se puede reconocer tres momentos en la redacción de los evangelios, ¿eh? Esto va a ser muy importante porque lo vamos a tener aquí en un texto del Concilio Vaticano II de la Constitución de Verbum. Vamos a ver en un momentito. La predicación de Jesús, la predicación de los apóstoles y la escritura que tuvo las siguientes características. La vamos a ver en un momento. Fíjense, yo les voy a mostrar esto, lo que dice la Constitución de Verbum, que es fundamental para este trabajo que vamos a hacer, que es una constitución que habla justamente, la Dei Verbum, de la palabra de Dios y del camino que hizo la palabra de Dios para llegar hasta nosotros. Pero es importantísimo ver cuál es el origen. ¿m? Más allá de que tenemos nosotros a Jesús como el primer origen, hay un origen de predicación y de escritura. Vamos al segundo párrafo. Después esto yo se los voy a pasar para que lo tengan más claro. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los cuatro evangelios tienen origen apostólico, es decir, que el origen, el nacimiento es dentro del mundo de los apóstoles y que de aquí viene la transmisión por escrito. Tenemos un primer momento que va a ser justamente lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo y ellos transmiten. Y fíjense lo que dice el texto. El Evangelio en cuatro redacciones. El Evangelio en cuatro redacciones. No se habla simplemente de cuatro evangelios, como dice aquí, sino también el Evangelio en cuatro redacciones. Vamos a notar nosotros, al correr del tiempo, que existe un solo Evangelio. ¿m? El Evangelio es Jesús y su buena noticia, que es la presencia del reino. Pero que esta buena noticia, y digo buena noticia porque la palabra evangelio significa buena noticia en griego, esta buena noticia, que es la presencia de Dios que actúa en el mundo, se va a escribir en cuatro redacciones. Al hablar de cuatro redacciones, nosotros vamos a meternos en una tarea que es muy conflictiva y muy preocupante, que es cómo se hicieron esas redacciones, qué pasó con esas redacciones, cómo fue que se decidieron a redactar. Pero son cuatro redacciones, como si hoy nosotros tuviéramos, fíjense gente, una noticia, cualquiera de la que tenemos en estos días en un diario, pero tenemos cuatro redacciones porque tenemos cuatro diarios. Lo pongo como un ejemplo, porque en la diferencia es que hoy, los cuatro diarios que podamos tener, tenemos seguramente cuatro ideologías diferentes. Aquí hay una única ideología, que es la fe en Jesús, pero hay cuatro formas de explicar esa fe, cuatro formas de transmitir esa fe. Ahora bien, hay un origen histórico, por supuesto, que lo que Jesús, Hijo de Dios, viviente, ¿eh? hizo y enseñó. ¿m?
Entonces estamos, ¿qué fue lo que hizo y enseñó Jesús? ¿Eh? Eso es lo que nos van a ir transmitiendo los evangelios. Pero vamos a tener que desmenuzar todo esto, ¿eh? Los apóstoles predicaron y los autores sagrados escribieron. Y acá donde aparecen los tres momentos. Jesús enseñó e hizo, los apóstoles lo reciben y lo predican, pero fíjense que en ninguna parte se dice aquí que los apóstoles hayan sido los que hayan escrito después. Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios. Porque hay momentos en la tradición que se marcan históricamente y que se van a ir diferenciando. Los cuatro evangelios, presten mucha atención en esto, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían, de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo la condición de la iglesia, de las iglesias, pretendiendo por fin la forma de proclamación que siempre les comunicaba la verdad sincera acerca de Jesús. Retengan esto, escogieron algunas cosas, de las muchas que ya se transmitían de palabra, de las muchas. Que sí, que había muchas cosas escritas y muchas cosas que se transmitían y que por supuesto ellos tuvieron que hacer una elección. Yo les voy a mostrar un texto ahora que lo vamos a leer en un minuto. Reteniendo por fin, perdón, sintetizando otras, ¿m? O explicándolas atendiendo la condición de las iglesias. Es decir, esto que yo quiero decir, Evangelio de Mateo, Lucas lo va a decir de otra manera, Marcos lo dijo de otra manera y Juan por ahí no lo dijo. Porque va a haber una selección. Fíjense un texto que nosotros muchísimas veces hemos leído en el Evangelio de San Lucas, que es el texto que está citado aquí. Comienza así el Evangelio de San Lucas. Muchos emprendieron la tarea de relatar ordenadamente los acontecimientos que ya tuvieron su plena realización entre nosotros. Hay que ser muy eh, detallista, muy cuidadoso en la lectura. Muchos emprendieron la tarea de relatar ordenadamente los acontecimientos. O sea, lo que pasó con Jesús una vez que Jesús se fue es dejar un montón de material, si quieren, pero además poder decirlo. Pero hay muchos que lo hicieron. Tal como nos lo transmitieron, lo que desde el comienzo fueron testigos oculares y después llegaron a ser servidores de la palabra. El origen son los testigos oculares que nos transmitieron y ellos se transformaron en predicadores. Ya el autor del Evangelio de San Lucas se ubica en un receptor, no se ubica en alguien que estuvo viendo a Jesús, ni oyéndolo, sino en un receptor. Por tanto dice, también yo, ilustre Teófilo, investigué todo con cuidado desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato de modo ordenado para que conozca la solidez de las enseñanzas que fuiste instruido. El hombre recibió catequesis y este tal Lucas, tal como aparece en el Evangelio de tal Lucas, dice, yo te voy a hacer ordenadamente. Ordenadamente, la palabra ordenadamente, ustedes saben que es muy amplia, ordenadamente. Ordenadamente puede ser cronológicamente, puede ser temáticamente, puede ser geográficamente, que ver qué orden que da este autor. Entonces ya nosotros nos procuramos estas ideas. Estamos hablando de una obra que tiene un origen, que tiene unos receptores, que tiene transmisores y que tienen por fin unos escritores. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? Va. Por tanto, vamos a continuar con esta pantallita. La escritura, que tuvo las siguientes características: escoger, seleccionar, recopilar tradiciones orales y adaptarlas a un determinado auditorio. Sintetizar enseñanzas o gestos de Jesús, agrupándolas en bloques temáticos. Por ejemplo, Mateo capítulos 8 y 9 junta todos los milagros, mientras que por ahí en Lucas está más desparramado.
Y en Marcos está distribuido entre el capítulo 1 y el capítulo 12. A partir del 13, en Marcos no hay milagros. ¿Mm? En Juan, los milagros no se llaman milagros, sino que se llaman signos. Y lo tiene distribuido también entre el capítulo 1 y el capítulo 12. En el caso de Mateo también, por ejemplo, todas las parábolas las tenemos en el 13, mientras que en Lucas tenemos un conjunto de palabras en el 15. Esto es muy importante porque desde el punto de vista pedagógico, eh, era muy, digamos, fácil para los evangelizadores de aquel entonces memorizar, ubicar, ordenar el material para dos cosas fundamentalmente. Para la misión, cuando ellos tenían que hacer un trabajo misionero, o para la liturgia. ¿Mm? También, perdón, también para la enseñanza, para lo que sería la catequesis. Entonces, vieron cómo hoy, en líneas generales, los que son catequistas, yo no tengo mucha idea de eso, pero me imagino que habrá entre aquí algún catequista que lo hace. Yo no tengo idea cómo lo hacen, por supuesto. Los catequistas ordenan, es decir, voy a hablar sobre a los chicos o a los gente hoy sobre las parábolas. Entonces, se la va como por todos lados, busca y está el tema parábolas, una o dos parábolas. Pero Jesús dijo más de dos o más de tres. Y por ahí agarra una de Marcos, otra de Mateo, otra de Lucas, pero son diferentes a veces también. Eso es lo que hacían los primeros evangelizadores. Juntaban, ordenaban para la liturgia, para la catequesis, para la evangelización. Otro dice, desarrollar algunos aspectos de esta tradición de acuerdo a las características de los destinatarios que son diferentes. Esto podemos hacer un trabajo, yo se los voy a dejar, que lo pueden hacer perfectamente. Uno puede comparar estos textos y va a ver que tiene diferencia. Nosotros nos vamos a meter en todo, pero, por ejemplo, el Evangelio de Lucas es muy atento a los cristianos de origen pagano, por ejemplo. ¿Mm? Mateo es muy atento a los cristianos que han tenido origen judío. Por eso, Mateo utiliza muchas palabras en hebreo. ¿Mm? Pero que a la vez le pone una traducción, pero es muy cuidadoso en eso, de tomar palabras en hebreo, temas en hebreo. Jesús, para el Evangelio de Mateo, es como si fuera Moisés. ¿Mm? Si yo les digo, por ejemplo, que Jesús, según el Evangelio, eh, yo digo que Jesús, según el Evangelio de Mateo, sube a una montaña, en el capítulo 5. Y desde esa montaña va a ser una proclamación de todo lo que tiene que hacer un cristiano para cumplir bien el plan de Dios. ¿A qué les puede sugerir montaña, eh, anuncio de parte de Dios, lo que hay que hacer? ¿A qué les puede sugerir? Cuando sube Moisés a la montaña. Claro, bien, ¿ven? Entonces, sin embargo, el Evangelio de Lucas, las bienaventuranzas que en Mateo están en un monte, para el Evangelio de Lucas está en un llano. Entonces, ¿dónde las dijo Jesús? ¿Mm? Y entonces la pregunta de últimas, si tiene importancia dónde las dijo, va a tener que ver con el auditorio, porque le está diciendo algo particular al auditorio. Pero para nosotros es ver las diferencias de cómo fueron recibidos esos elementos. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Preguntas, si alguien está con alguna pregunta para hacer. ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Ya vamos a venir para el momento de la desesperación, ya va a venir. José, Ahora, estas tradiciones orales, lo vamos a ver después, cómo son las tradiciones orales. Perdón, que levantaron las manos Diego. Diego, sí, querías, sí, José, hola, ¿qué tal, José? sí, Una pregunta, cuando decimos cristianos de origen pagano, sí. ¿estamos diciendo Es- judíos, helenistas, Está muy bien la que dice. Vamos a prosélitos? tener que hacer una explicación previa. Gracias, Diego. Gracias. Vamos a meternos en esto brevemente, ¿eh? Brevemente. ¿Mm? Jesús nace en Judá, en Galilea, muere en Jerusalén,
su primer ambiente es un ambiente judío, ese primer ambiente. ¿Mm? Sus padres, los discípulos, sus primeros receptores, los que lo matan, ambiente judío. Una vez que Jesús resucita, los cristianos empiezan a anunciar que Jesús resucitó. Así que está muy bien la intervención de Diego porque es fundamental este elemento. Eh, el mundo era mucho más que Galilea, mucho más que Judea. Había un mundo que estaba en Grecia, en Asia Menor, en India, en África, en España, Italia. El mundo era mucho más grande. Por lo tanto, por esas cuestiones que ha tenido la resurrección, los cristianos empiezan a conmoverse y empezar a contar esto que ha pasado. Cuando cuentan lo que ha pasado, muchos hombres y mujeres que no pertenecían a la tradición judía y que son paganos, los paganos son los no judíos, paganos, los del pueblo. Paganos le llaman paganos, los mismos judíos le llaman paganos, pues estos no son como nosotros. Los paganos que creían en Zeus, en Atenas, en Palas Atenea, en Aquiles, en todos los dioses que nosotros conocemos de Olimpo por las películas, por los libros, por las revistas, todo eso, algunos empiezan a decir, opa, ¿y esto qué es? ¿Cómo puede ser uno? ¿Cómo puede ser? Y empiezan también a incorporarse. Entonces tenemos dos grupos que se van incorporando. Judíos que se hacen cristianos y paganos que se hacen cristianos. Obviamente, y agradezco a Dios la intervención porque a veces uno sigue de largo. Obviamente, el fondo histórico, religioso, cultural de estos dos grupos son abismalmente diferentes. El grupo judío tiene una tradición de un Dios único, uno. No entra ninguno más. Es monoteísta y punto. Los otros son politeístas. El judío, a lo sumo, podía matar un toro o una vaca como sacrificio. Los otros mataban lo que venía. Los judíos no eran colonizadores, ni eran tampoco hombres y mujeres de la guerra conquistadores. Los paganos, muchos de esos, provenían de Grecia, de Alejandro Magno, toda esa gente que realmente, bueno, muchos eran muy crueles. Había otros grupos paganos que venían de Roma, con toda la tradición del Imperio Romano poderoso, multifacético, con muchas riquezas incluso, y con una fuerza increíble en las conquistas y en las guerras. Bueno, estos grupos, fíjense, judíos, los paganos que provienen de Grecia, de Asia Menor, de África, de Antioquía, de Roma, se van juntando. No se juntan en el mismo lugar, pero se van juntando en torno a la palabra de Dios y son incomprendidos o aceptados. En el ambiente griego, digamos, son muy, llaman muchísimo la atención. En Roma también, a tal punto que en Roma llaman la atención, a tal punto que muchos mueren bajo el Imperio Romano por adorar a un Dios único y, bueno, todo lo que pasa en el Imperio Romano con los cristianos. Entonces, lo que van a hacer estos cristianos que escriben y redactan los evangelios, van a hacer obviamente adaptar las enseñanzas de Jesús para que los que dicen sean comprendidos por un ambiente propio y particular. ¿Mm? Entonces, el Evangelio de Lucas está destinado específicamente a cristianos que provienen del mundo no judío, va a tener una manera de mostrar que Jesús aparece con muchísima misericordia entre los paganos, mucho el tema del perdón. Los cristianos que están en el Evangelio de Mateo, que provienen del mundo judío, van a tener otra perspectiva. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo Jesús dice eh, que se va a cumplir la ley. ¿eh? ¿Por qué cumplir la ley si ya no cumplía más la ley? Pero como ellos tenían origen fariseo, algunos, hablaban de cumplir la ley. Entonces, seguramente los cristianos que provienen de este mundo ¿eh? seguían cumpliendo la ley y la Torah. No tenían por qué no cumplirla. Jesús nunca había dicho que no había que cumplir la ley. ¿Mm? Eh, entonces, el mundo cristiano, tradición cristiana, va a ser una tradición
que se va a ir encarnando y metiéndose en todo el mundo. Y eso va a ser el gran logro, la gran diferencia, la gran fuerza de esta religión, que es la religión cristiana, porque se va poniendo en las diferentes capas. ¿No? Va a entrar en las capas de la gente trabajadora, claramente. Va a entrar en la capa de los viajantes, porque eran los que llevaban y traían el anuncio de Jesús de un lado a otro. Va a entrar en los grupos femeninos, que en muchos casos eran desprestigiados y en muchos casos eran dejados de lado porque solamente el mundo era para los varones, masculino. A tal punto llegan entre los grupos femeninos que los 4 evangelios hablan de que los primeros testigos de la resurrección son mujeres, algo que era improcedente, insólito en aquel tiempo. ¿Mm? Que las mujeres puedan ser creíbles, creíbles. Va a entrar en el mundo de los esclavos, ¿Mm? Hasta el punto que Jesús se llama el siervo. Va a entrar en el mundo de los esclavos, algo que también el esclavo junto con un hombre noble, porque va a entrar en el mundo de los nobles. Fíjense que el texto que acabamos de leer, el Evangelio de Lucas, dice ilustre Teófilo, ilustre, personaje ilustre. Va a entrar en el mundo también, por supuesto, de los grupos romanos que tenían fuerza y poder. En el Evangelio aparece muchas veces que algún centurión empieza a creer, o algún soldado romano pide que se le haga un milagro. O sea que el Evangelio se va a meter en todos los estratos sociales y se va a meter también en en todo el mundo conocido hasta entonces. Y eso ya en sí mismo es una originalidad que no estaba en otras religiones. Es una originalidad muy grande. Todo, obviamente, desde Jerusalén, pero no solamente desde Jerusalén, porque nosotros no tenemos, todo esto tiene esta historia, ¿no? Nosotros no tenemos eh, digamos, la certeza, la seguridad desde dónde cesaría a predicar el Evangelio. Consideramos que fue de Jerusalén, pero algún evangelio dice que Jesús se apareció en Galilea, otro dice que se apareció en Jerusalén, no sabemos dónde fue la primera aparición. Sea donde fuere, de ahí se dispersa. Pero quizás no solamente de estos lugares, porque había otros lugares donde Jesús había estado y que de pronto recibe la noticia de que Jesús ha resucitado. Y por ahí ellos no lo vieron resucitados. Me imagino Samaria, los samaritanos que conocieron a Jesús, y de pronto en algún momento reciben la noticia de que Jesús resucitó. Y ahí empiezan a predicar, que son grupos, una facción, sobre eso una facción judía que se había abierto, se había deslindado de la tradición judía. Lo mismo que los galileos. Entonces, el evangelio se va metiendo en todos los estratos, en todos los estratos. ¿Por qué? Por 2 elementos, quizás, ¿no? La figura de Jesús era atractiva, aunque no la conocieron personalmente, era atractiva. ¿Por qué sería atractiva? Por su mensaje y por su praxis. Él murió por su mensaje. ¿Mm? Eso sería muy atractivo en ese tiempo, sin duda. Y por supuesto, en referencia a esto, el segundo elemento es por el estilo de vida que asumían los mismos que seguían a Jesús. ¿Qué estilo de vida seguían? El estilo de Jesús. ¿Mm? La fe en un solo Dios y un modo de vivir de acuerdo a como Jesús les había enseñado. Eso tiene que ver con lo que había enseñado, la atención a los enfermos, el cuidado de los más desprotegidos, la atención a los pobres, la opción de todo esto a pesar de que fueran amenazados de muerte. Y así todos ellos seguían perseverando, perseverando, perseverando. Había un montón de elementos, obviamente religiosos, teológicos, históricos, culturales, que fueron acompañando, pero fíjense que entre el mundo pagano, griego, romano, africano, griego, romano, africano, el mundo judío, todos estos van a coincidir en algo, que es la persona de Jesús. ¿En cuánto tiempo, gente? Desde el año 30 que murió Jesús hasta el año
40, 50 que se empieza a explotar todo, 50 que empieza a explotar toda la difusión del Evangelio. En 20 años hay una revolución en el Imperio Romano. Esto el Imperio Romano no podía entenderlo, porque los estaban como metiéndose desde abajo, transformando el imperio en otra cosa. De ahí vendrán, obviamente, las persecuciones. ¿Quiénes son estos tipos? Que están en todos lados. Vamos a Egipto, están. ¿Eh? Vamos a Alejandría, están. Vamos a Grecia, están. Vamos a Asia Menor, están. Vamos a la Galia, están. Vamos a... en Italia, están. Vamos a Macedonia, están. Vamos a Judá, siguen estando todavía también. Entonces, la gran pregunta es, ¿quiénes son? Pueden haber problemas. Entonces, van a haber allí las persecuciones. Bien, entonces, ¿se entendió esto? Diego, ¿está más o menos respondido tu Sí, pregunta? y una tontería. Esto arrancó en sinagogas, ¿no es así? Todo empezó en Eh, sinagogas. no necesariamente en las Ah, sinagogas de todos lados, pero en gran parte. Vos pensás, si nosotros vamos los textos de Pablo, que son los más inmediatos que tenemos escritos de posterior sí. a la resurrección, eh, Pablo predicaba a los griegos en las calles, en las plazas de Ah, sí. Atenas, en la Ah, playa, sí, claro. caminando, este, en la casa de alguien, predicaban, En el y trabajo, obviamente a los paganos no les va a predicar en las sinagogas, pero a los judíos claro, sí, ¿no? claro, Este, así que en la calle, fundamentalmente, en la claro. calle, casas, sinagogas, lo donde viniera, donde fuera, en los barcos, digamos, eh, Sí, recuerden que Pablo, en el momento, en su viaje hacia Roma, un viaje de prisionero, el barco estaba por hundir y el hombre le predicaba a los marineros el Evangelio, además hasta celebró la Eucaristía y a los marineros le dio la Eucaristía cuando estaban naufragando. Naufragaron y él entró así entró a la Italia. Entonces, si se aprovechaba cualquier momento, y todos eran evangelizadores. Bueno, todo esto es fundamental para entender la formación de los evangelios, ¿no? ¿Se entendió lo que preguntó Diego y la respuesta? ¿Vamos bien? Bueno, gracias, gracias. Este tonito así, con cuidado. Uno sí, dos no. Bien, vamos a compartir de nuevo. Bueno, ahora, todas estas tradiciones van generando fuentes escritas. ¿Mm? Lo que veíamos que decía Lucas, ¿se acuerdan que decíamos Lucas? Pero fíjense que uno a veces también pasa por alto algunas otras cosas. Fíjense el final del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Fíjense, voy a ver Juan 20, versículo 30 al 31. Y uno lo pasa por alto esto, ¿eh? Jesús hizo muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Estos signos se han escrito para que crean en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Quiere decir que de lo que tenemos escrito acá es una parte de todo lo que ha sido escrito. ¿Se entiende? Y además, dice estos signos. Parece ser que hay un libro propio de los signos. Bien, las fuentes escritas en este proceso de evangelios sinópticos. Vamos a ver así. Nosotros tenemos un evangelio previo, original, que es el evangelio de Marcos. Ahora, entre la predicación de los apóstoles y el primer evangelio, tenemos todas estas predicaciones y puestas por escrito. Predicaciones y escritos que eran, digamos, lo que para nosotros hoy sería fragmentario. Por ejemplo, lo que decíamos, colecciones de parábolas, colecciones de milagros, las colecciones sobre la pasión de Jesús, colecciones sobre apariciones de Jesús resucitado, como si hoy tuviéramos nosotros apuntes, ¿no? Vamos haciendo apuntes. Todo esto lo vamos a volver, muchas de estas cosas las vamos a retomar, gente, porque son cosas muy importantes que hay que ir viéndolas de a pasitos. Em,
Entonces quiere decir que tenemos un tiempo, un momento, desde que Jesús murió, de predicación y escritura de lo que para nosotros son fragmentarios. Son eh, bloques que van a servir para que la gente pueda aprender, que decíamos en la catequesis, para que la gente pueda celebrar en su liturgia, porque esto también es importante. Observen esto, a mí siempre me gusta detallarlo. También a veces piensa que todo fue como vemos nosotros ahora. Una vez que Jesús resucitó, que ya no está más, se fue, los judíos, los cristianos, los apóstoles, los discípulos, y la gente no, no lo vio más, no estaba más. Según Hechos de los Apóstoles, ellos se reunían para la fracción del pan, la palabra de los apóstoles. La fracción del pan claramente es la Eucaristía, y se reunían a rezar y escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Podría ser Pedro, podría ser Santiago, podría ser Juan. Esa palabra de los apóstoles son sus recuerdos. Ahora, los recuerdos siempre son también, como ya todos sabemos, los recuerdos también son fragmentarios. Uno no recuerda todo. Recuerda, uno se acuerda de lo que quiere, de lo que le impactó, de lo que le fue significativo. Pero también el recuerdo, cuando se cuenta también con una intencionalidad, con una función de relato. Uno arma un relato. Uno no se acuerda solamente Jesús pasaba, no, no. Venía de acá, venía para allá, dijo esto, lo miró fulano, le gritó el otro le gritó y no lo escucharon. Uno cuando relata, le pone su emoción también al relato, le pone su sentimiento. Entonces los apóstoles predicarían esto con emoción, pero además buscando, ¿sí?, lo que llamamos nosotros buscar la complacencia del auditorio. ¿Mm? El auditorio tenía que también emocionarse con lo que se contaba. Uno no puede hablar, me parece, desde la fe, uno no puede hablar de Jesús sin emoción. No hay posibilidad, me parece a mí, se puede. Entonces, cuando ellos buscaban también la emoción de los otros, entonces el relato buscaba una empatía emotiva, histórica, que lleva a la fe. ¿No? Empatía emotiva histórica que llevaría a la fe. Pero el detalle que les quiero hacer ver es que en esta etapa no habría escritura. ¿No? La ¿Cómo escritura, no? vamos a verlo, el primer evangelio escrito aparece aproximadamente entre los años 60 y 65 a 70. O sea, hasta ese momento lo que tenemos es la predicación oral y también tenemos estos pequeños fragmentos, ¿eh?, escritos. Primero solamente oral, después fragmentos escritos más fragmentos orales que se van intercambiando. eh, y ahí entonces se va gestando digamos, conjunción, ¿no?, interacción de entre los fragmentos escritos, los fragmentos orales, y los fragmentos escritos van a generar nuevos fragmentos orales en la predicación, que a la vez van a generar nuevos fragmentos escritos interpretados. ¿Se entiende esto? Por eso, José Luis, el Evangelio de Juan, que es el último, tiene parece todo un estudio y una comprensión mucho mayor que los demás. Claro, claro, vas a ver que en el Evangelio de Juan, lo va a ver Daniel, va a haber un fuerte contenido de espiritualidad y de teología, sobre todo una teología, que no estará presente en Marcos, por ejemplo, que es una teología más básica. Más básica no significa menor, sino simplemente los estudiosos hablan de cristología más baja, cristología más alta, pero digamos, hay una elevada teología, ¿m?, que es diferente a la de Marcos. Sí, sí. ¿Vamos bien, gente? Son 7. Sí, perfecto. Vamos bien. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Eh, bueno, sí, vamos a seguir por aquí entonces. Entonces, esto nos lleva a nosotros a un primer
podríamos decir un primer escrito, que es el Evangelio de Marcos, que aparece, todo el mundo coincide en que tuvo que haber sido un evangelio frontal, un evangelio tipo una fuente de lo que son los otros dos evangelios, Lucas y Mateo, de aproximadamente del año 80. ¿Mm? ¿Por qué sabemos esto? Porque el evangelio de Lucas y de Mateo siguen más o menos, el mismo orden que siguió Marcos. ¿Mm? El mismo orden que siguió Marcos para los relatos. ¿Mm? Es cierto que este orden, en algunos casos, por supuesto, queda interrumpido por otros relatos y por otras órdenes. Pero Marcos funciona como un inicio de todo esto. A tal punto, que yo les voy a comentar algo que también será muy, muy interesante, de cómo comienza el Evangelio de Marcos. Fíjense. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1:1. Y de paso, mientras que lo voy encontrando, les digo que nosotros tenemos el Evangelio de Marcos en un segundo lugar de la colección de evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué ese orden? Porque muy antiguamente, primitivamente, se pensó que el orden de los evangelios era ese, que el Evangelio de Mateo era el más antiguo, que el Evangelio de Marcos vino después, el Evangelio de Lucas después y Juan el último de los evangelios. Esto surgió porque muchos pensaron que antes del Evangelio de Mateo, tal como lo tenemos, existió un evangelio previo a Mateo, que es un evangelio hebreo. Ustedes saben que, se los comento, los tres evangelios llamados sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, sinópticos porque los tres se pueden poner en una especie de paralelismo sinóptico, en una sinopsis, y ver las grandes similitudes que hay. Por eso se dieron cuenta que en realidad Mateo no tenía un origen hebreo, como se pensaba, sino que tiene origen de otro evangelio previo, que es el evangelio de Marcos. Otro de los elementos para mostrar es que el evangelio de Marcos es el más breve. Lucas y Mateo son más amplios. Eso da para pensar que es muy probable que uno se base en un evangelio, en una obra breve y la agrande, y no al revés, que uno tenga una obra grande y la recorte. Sería una especie de asesinato. Pero fíjense cómo comienza el evangelio de Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. No dice comienzo de la historia de Jesús, comienzo de la buena noticia. En griego es comienzo del evangelio, porque la palabra buena noticia en griego es evangelio, comienzo del evangelio de Jesús. Esto da origen a todo el escrito, a todo el escrito. De esta manera se le llama a Marcos el Evangelio de Marcos, porque se enuncia la característica de la obra por su primera palabra, Evangelio. Ahora, como después, tanto el de Lucas como el de Mateo y también el de Juan, tienen una gran similitud en la forma de relatar, y en la forma de presentar la vida y la enseñanza de Jesús. Entonces, dice, bueno, tenemos el Evangelio de Marcos, pero todos son iguales estos tres que siguen. Entonces, son todos evangelios. Se le otorga la misma palabra evangelio a todos los escritos. Bien, luego tenemos el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan, que son muy similares. Marcos funcionando como una fuente de Lucas y de Mateo. Pero se coinciden todos los investigadores en que ha habido una fuente que no se encontró, que es la fuente de los dichos de Jesús, que se le llama fuente Q, que en alemán quiere decir Quelle, que quiere decir fuente. Los dichos de Jesús. ¿Qué es esta fuente de los dichos de Jesús? Yo les había hablado que había colecciones de parábolas
colecciones de parábolas, colecciones de milagros, las colecciones de la pasión de Jesús. Después había fragmentos del nacimiento de Jesús o fragmentos de la infancia de Jesús, pero los que estudiaron esto notaron que eran muy parecidos los relatos de Jesús que aparecen en los tres evangelios, en los dos evangelios de Mateo y Lucas. En esos evangelios muy parecidos. Por ejemplo, aparecen palabras de Jesús que están solamente en Mateo y Lucas y no están en Marcos. Por ejemplo, Padre Nuestro, por ejemplo, las bienaventuranzas, un montón de textos que vemos, de relatos, que son palabras de Jesús que no están en Marcos, sino que están solamente en Lucas y en Mateo. ¿De dónde viene esto? Entonces se empezaron a preocupar mucho y empezaron a darse cuenta que estas palabras de Jesús también estaban ordenadas. Es una especie de trabajo de arqueología, gente, arqueología literaria. En este trabajo se observa que hay una similitud muy grande en el orden que también tienen estos relatos. Y a eso se llamó la fuente Q, la fuente de los dichos de Jesús. Estos dichos de Jesús, que no tenemos el texto, digamos, de esto, no está. No sabemos dónde está, no existió, pero sí se ha podido reconstruir. Yo pongo ver, fíjense, se ha logrado descubrir, digamos, rearmar así una especie de ingeniería inversa, al punto que lo han traducido al castellano porque obviamente está en griego, ¿no? Acá se los voy a dejar. Acá tenemos una introducción donde se explica algunas intervenciones literarias y acá aparece todo lo que sería el texto Q. Lo que está entre estos corchetes, acá explica qué significa, ¿sí? Indica una corrección en el texto. La oficina de preguntas la existencia que es dudoso este texto. Diferentes signos de puntuación o gramaticales que explican esto. Pero fíjense, este texto está en Mateo y en Lucas, dijo a la gente que venía a ser bautizada. Este texto está, y también está, pero solamente en un versículo está en Marcos 1:5, mientras que acá está en 7, 8 y 9, en 3 versículos. Hay otros textos, ¿ven?, que están transformados. Bueno, pero se hizo la reconstrucción de lo que sería. Se utilizó también, parece ser, en este texto Q, partes de un evangelio apócrifo, que es el Evangelio de Tomás, que probablemente formó parte también de este texto Q. O sea que, mejor dicho, que este texto Q también influenció a un evangelio apócrifo que es el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás tendría también elementos de este texto Q. Opiniones y preguntas. ¿Qué les sugiere todo esto hasta acá? Lo de apócrifo, ¿desde cuándo se empieza a nombrar, por ejemplo, el de Tomás con ese nombre? El nombre de apócrifo, ¿cuándo empieza con el nombre de apócrifo? Se podría ver a partir de cuando las mismas comunidades se dan cuenta de que no la pueden recibir. Y esto debería ser a partir de mediados del siglo II. Porque a principios del siglo II podrían haber sido también evangelios, algunos de ellos que podían ser utilizados. El Evangelio de Tomás sin duda fue utilizado por las comunidades. Pero después, quiere decir otra cosa que no es lo que así sea falso, sino textos oscuros o textos ocultos, pero no falsos necesariamente. La verdad, falso no suena bien. No. Los evangelios apócrifos y los evangelios canónicos se diferencian fundamentalmente por el uso más universal de todas las comunidades, y en el caso del Evangelio de Tomás, un uso muy reducido en una comunidad muy reducida, y que por su escritura muy avanzada en el tiempo,
no coincidía con un origen apostólico y no coincidía tampoco en algunas cosas con la fe muy fuerte que traían los otros 3 evangelios. Pero sí, curiosamente, vienen en el Evangelio de Tomás con una carga muy fuerte de la tradición judía. Es decir, de última, los evangelios, sean apócrifos o canónicos, van tomando también las tradiciones, ¿eh? Van tomando. Si esto para, a ver, yo sé que esto nos quita a nosotros la idea de que pensar que un autor, un tal Mateo, se sentó una tarde y dijo, voy a escribir el Evangelio con mi nombre, y se puso a escribir. Evangelio de Lucas, bueno, me voy a copiar lo que hizo Mateo y voy a hacer lo mío. Si ustedes observan los 4 evangelios, en ninguno está el nombre de ellos. Ninguno dice quién es el autor. Porque ¿quién es el autor en todo este camino que nosotros estamos haciendo? Están los apóstoles, están los fragmentos literarios, están los fragmentos de predicación, está el redactor final. ¿Quién es el autor del Evangelio? En algún momento se pensó que alguien que era importante en algún momento del proceso de estos evangelios, en las comunidades, le pusieron el nombre, la misma tradición le puso el nombre. Pero ninguno dice comienzo del Evangelio de Marcos. No, comienzo del Evangelio de Jesús. Porque el Evangelio es Jesús. ¿Mm? Comienzo del Evangelio de Juan. No. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No aparece el nombre. No aparece el nombre. José, Y en el caso de Lucas, hasta podría ser un discípulo de Pablo. Estamos hablando de 30 años después de la resurrección de Jesús. Sí. ¿podemos suponer que el Evangelio de Marcos fue la joyita que circuló y que le dio de comer a todos los demás, ¿no? Porque como que habrá sido lo que le iba llegando a todo el mundo y después lo iban ampliando, copiando. Sí, este gráfico que yo les planteaba acá, ¿m? Es demasiado simple, porque Marcos sin duda aporta esto, pero los dichos de Jesús aportan también lo propio, pero también, lo vamos a ver, no podemos olvidar que el Evangelio de Lucas es particularmente un evangelio destinado a grupos que provienen del paganismo, como decía, y el Evangelio de Mateo a cristianos que provienen del grupo del judaísmo, como también le decían. Con lo cual, Lucas y Mateo también tienen sus propias tradiciones. ¿Mm? No quedará, a ver, quiero decir más o menos textual, porque si no voy a meter la pata en lo que voy a decir. Hola, Sí, estoy en clase. fíjense. Pero de todos modos, como El estructura capítulo 5 de Mateo, versículo 20. Yo les digo que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en vivir conforme al plan de Dios, ustedes no entrarán al reino de los cielos. ¿Dónde había maestros de la ley y fariseos? Obviamente que no los había ni en Grecia ni en Asia Menor. Versículo 17. No piense que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a llevar a su plenitud. ¿Dónde podemos pensar que Jesús no quiso abolir la ley? Es cierto que no quiso abolirla, pero esto es propio del Evangelio de Mateo. Entonces, hay una tradición que salta de Fuente Q, que no está de la Fuente Q, pero que proviene de una fuente propia de Mateo. Entonces, nosotros vamos a verlo después, porque esto es un gráfico inicial, simple, pero el gráfico es mucho más complejo, porque la historia es mucho más compleja. Sí, ¿algo más? ¿Alguien más? Alguien estaba preguntando algo, me parece. No, no, yo te decía que Ah, igual están como corrigiendo, copiando y corrigiendo y agregándole a Marco siempre, ¿no? yo sí, pero no me gusta Pero la no, palabra sí, pero no. corrigiendo. Bueno, La palabra corrigiendo no, porque como decimos, esto está mal y lo pongo. No, no. Sí podría decir adaptando, sí podría decir modificando, porque podemos decir corrigiendo, pero no es una cuestión de gustos, nada más. Adaptando, transformando, llevando a otro lugar. Este, pero Marcos sí, Marcos, como si vos sí, sería la fue el joyita crack, inicial. Marcos fue el crack literario. Fue él. El crack literario fue Marcos. Y arrancó de él, sí, pero pensemos esto, que antes de Marcos había un montón de otras tradiciones. Marcos fue
el que hizo la punta en esto. Voy a empezar un evangelio, voy a empezar esta obra, la voy a armar y después, bueno, después de este bestseller aparecen otros replicadores, ¿no? Después del bestseller aparece un montón de replicadores. De todos modos, el Evangelio de Marcos tuvo dos versiones, una más breve y otra más larga. Nos quedó al final, por suerte, la más larga. Eso lo van a ver seguramente con Eduardo de la Serna. El Evangelio de Juan, bueno, y las fechas es 65-70, fuentes de escritos más, de dicho más o menos lo mismo, en el 80 y en el 80. El Evangelio de Juan sigue una tradición literaria diferente, procedente de otras tradiciones orales. Sin embargo, hay otras tradiciones literarias, otras tradiciones orales, pero sin embargo hay muchos puntos en común, fundamentalmente con Lucas. Juan coincide en muchísimas partes con Lucas, pero cuando coincide con Lucas hace la suya, ¿eh? No se ciñe absolutamente a la misma estructura de Lucas. Hace la suya, temáticamente está muy cerca. Pero obviamente el gran punto, de conexión, el gran punto de conexión entre los cuatro es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Mm? El gran punto de conexión. Obviamente la vida y las enseñanzas, pero en la vida y las enseñanzas también hay diferencias. ¿Mm? Bien. De este primer encuentro, nosotros en la primera clase podemos decir, los evangelios no son una biografía de Jesús. Esto es lo que a nosotros nos va a significar más cosas. ¿Mm? Si nosotros tomamos todos estos elementos, nos damos cuenta de que hay una tradición sobre Jesús. ¿Mm? Pero no es una biografía, pese a que cuando nosotros vimos, espérense un segundito que voy a recuperar lo que habíamos dicho aquí de la de Verbum. A ver, voy a compartir de nuevo. Lo que habíamos dicho de la de Verbum, fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, vivió entre los hombres, hizo y enseñó. Y no hay que considerarlo como que esto es lo que históricamente hizo. ¿Mm? Estamos hablando del Concilio Vaticano II en la década del 60. Tampoco hay que pedirle que hable lo mismo que se diga lo que se dice hoy después de 60 años, con todos los avances que se han hecho en las tradiciones bíblicas, ¿no? Decir que cuya historicidad afirman sin vacilar, comunican fielmente, la historicidad de Jesús es indiscutible. Pero sí lo que nosotros tenemos que reconocer que esa historicidad no es una biografía. ¿Mm? Exacto. No es una biografía. Aún hoy, gente de las biografías o los biotopics que vemos en Netflix siempre son reducidas o siempre son orientadas o siempre son modificadas. ¿Dónde encontramos una biografía objetiva? ¿Mm? Entonces, nosotros decimos claramente, según esto, que ¿se vio que pase de pantalla? ¿O tengo que... ¿Pasé de Sí, sí, lo pantalla? pasaste. Sí, sí. Gracias. Sí, Porque a sí. veces no, cuando pasamos de pantalla, no son la biografía de Jesús. Y aquí está para nosotros nuestra primera dificultad. Cuando nosotros agarramos el texto, pero Jesús dijo, es cierto, pero también hay que entender, estamos en un momento que tenemos que reconocer. Esto está escrito en el Evangelio, pero no podemos sacar de esto una historicidad absoluta de todo. ¿Mm? Fíjense un detalle, si ustedes, yo les voy a digamos, sugerir y que puedan ver, por ejemplo, el relato de la última cena entre los cuatro evangelios y van a ver que hay diferencias sustanciales. De hecho, la primera diferencia es que en el Evangelio de Juan no está la institución de la Eucaristía, sino que está el lavado de pies. Y los otros tres, que sí está la institución de la Eucaristía, el modo de relatarla es diferente, muy diferente. ¿Mm? Ustedes ponen las tres
Los tres relatos lo van a ver con Eduardo. Bueno, entonces tenemos un origen que es, hubo una tradición, un relato de la última cena con institución de la Eucaristía, pero cuando se pone por escrito, hay una diferencia de versiones. ¿Eh? Entonces, lo que hay, vamos a tener que entrar en algún momento, hoy una muy buena búsqueda, pero antes de eso, por eso es muy difícil el trabajo de recuperación del Jesús histórico, de lo que llamamos nosotros, ¿dónde encontramos a este Jesús histórico? ¿Mm? ¿Puedo saber, puedo decir, puedo hacer una historia de Jesús? ¿Se podrá hacer eso? ¿Mm? En este puntito 2 yo les pongo, se trata de una predicación escrita en la que prevalece la catequesis y la teología por encima de la historia en el sentido moderno de la palabra. Por eso es muy difícil el trabajo de recuperación del Jesús histórico. ¿Mm? A ver, vamos a volver a esto, gente. Nosotros tenemos que ver que hay, ustedes seguramente, yo no le voy a decir que todo el mundo sea como yo, pero obviamente a mí me gusta mucho el rogel. No sé si a todo el mundo le gusta el rogel. Qué rico, por Pero si Dios. no le gusta el rogel, podemos compararlo con la torta de acelga, ricota y calabaza. Uno de arriba, por ejemplo, ve la calabaza. Pero cuando la cortas y la abrís, ves unas capas. Ves la calabaza, ves la ricota y ves la acelga. Y abajo de todo está la masa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Pero para ver todo eso tienes que cortarla y separarla. Ver, mirá qué bien que está. A veces se te mezclan un poco cuando la amasas, viste, se te mezclan un poquito, pero no importa, está mezcladito, pero las capas se pueden distinguir. Eso es el Evangelio. Nosotros vemos la parte de arriba, que es la calabaza. ¿Sí? Y no podemos encontrar fácilmente la masa, que sería el Jesús histórico. Parece que hacer un trabajo de excavación, de meterse. Y no se puede, porque nos mató la historia. ¿Cómo llegamos a ese momento histórico? ¿Cómo llegamos a aquel momento? ¿Cómo miraba a Jesús? ¿Cómo hablaba? ¿Cuál era su tono de voz? No se llega nunca. Pero sí se puede, de alguna manera, aventurarse a algunas cosas. Cuando hay cosas que en los evangelios coinciden absolutamente, como es la muerte de Jesús en la cruz, el tipo murió en la cruz. No puede ser que los cuatro coincidan tan fuertemente en algo que... Cuando los cuatro evangelios hablan que Jesús estaba con los pobres, con los enfermos, con los marginales, bueno, y cuando descubrís que lo mataron por eso, bueno, obviamente estamos en ahora. ¿Qué palabra dijo Jesús? ¿Qué palabrita dijo? ¿Cómo lo dijo? Y no sabemos. Por eso hay un momento que se llama la búsqueda de Jesús histórico. En algunos casos, se quisieron hacer historias de la vida de Jesús. ¿Mm? Eh, bueno, fueron intentos. Hoy por hoy hay unos documentales, ¿mm?, fundamentalistas, y yo no me voy a poner por suerte me quedan 10 minutos, porque si no me estaría volviendo loco. La biotopic esta sobre Jesús de los elegidos y todo eso, uno cree que eso fue así, porque te dicen que fue así, pero si lees el Evangelio la cosa es diferente. Es muy lindo, todo bárbaro, pero eso no es la historia de Jesús, ni por asomo. ¿Mm? Eso es una interpretación de la historia de Jesús que tiene un determinado grupo de gente que se dedica al cine, que está bueno. O sea, las novelas de Jesús son lindas, hacen bien, pero no es la historia. Los evangelios son hermosos, pero eso no es la historiografía de Jesús. ¿Mm? Entonces, pero sí podemos descubrir a través de los evangelios qué es lo que Jesús dijo, hizo y que impactó, aunque eh, yo no vea la precisión de un documental. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Entonces, uno a veces dice, bueno, esto es exactamente lo que Jesús dijo y no sabemos si eso es exactamente. Sí, lo que no podemos negar nunca
nunca, nunca, es que eso es palabra de Dios. Eso sí es innegable. Nosotros nos quedamos entonces con esa palabra de Dios, que tiene el fundamento histórico de Jesús, ¿no? Y en ese fundamento histórico surge a un Dios que nos quiere decir cosas y que nos llama la atención y que nos quiere decir y nos quiere impactar. Pero uno dice, viene el relato, el discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Ay de ustedes, fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Un discurso impresionante. Eh, Dios, los trata demasiado mal a los pobres fariseos y escribas, que no parece que fuera propio de la historicidad de Jesús. Porque Jesús charlaba mucho con los fariseos. Es más, según el contexto de los 4 evangelios que trae una tradición común donde Jesús habla bastante con los fariseos. De hecho, va a sus casas. ¿Cómo le puede decir hipócritas? No, no, no es muy consciente. O uno agarra, por ejemplo, el Evangelio de Juan. A partir del capítulo 14, el Evangelio de Juan tiene un discurso impresionante de 3 capítulos. Y fundamentalmente tiene un discurso, una oración de Jesús hermosa en el capítulo 17. ¿Quién estaba ahí? Estaba solo, ¿no? Para tomar nota exactamente de las palabras. ¿Dónde las grababa? ¿Tenía allí los papiros, las tintas y las fuentes como para copiar lo que el hombre Jesús estaba diciendo en medio de su oración? ¿Mm? O el Evangelio de Lucas, se separó y le dijo a Jesús, separa de mí este cáliz, pero que no sea de mí. El tipo estaba solo. ¿Mm? Yo estaba solo. ¿Quién se acercó a tomar nota sobre eso? ¿Mm? ¿Se entiende lo que digo? Por eso, Jesús Sí. habrá sufrido en la última, en los olivos, sin lugar a duda, pero sufrió toda la vida. Pero esas fueron las palabras que dijo. ¿Mm? Y ahí paré un poquitito porque exactamente eso, exactamente así. Pues nosotros nos dedicamos a ver aquí pasa con los evangelios y después hay otra rama que ojalá la podamos ver, que es el Jesús histórico. ¿Qué pasó? ¿Con qué coincide todo esto? Eso es un tema fascinante. ¿Para qué nos sirve esto? Para no hacer decir a Jesús y poner en sus palabras cosas que por ahí son, no son representativos de algunas cosas. En fin, uno no puede forzar la vida. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí. Continuamos con la última compartida. Entonces, el Evangelio debe leerse recuperando el mensaje y no la literalidad de los textos. ¿Mm? Lo que decíamos recién, el mensaje y la literalidad de los textos. Hay que tener una separación, que como decía yo la torta, esto es el mensaje y después vienen las tradiciones. ¿Cómo surgieron los evangelios? En síntesis, hay todo un trabajo que se llama la crítica, los métodos histórico-críticos de los textos bíblicos, o sea, cómo se exponen los textos bíblicos a un método de estudio, en los cuales uno va viendo, bueno, qué tradición tuvo este texto, de dónde vino, cómo fue sumando este texto, fue sumando palabras, fue sumando también ideas, fue sumando también teología, fue sumando también aquello que se le quiere decir y también, sobre todo, aquello que no quiere decir. En muchas partes de lo que Jesús se aparta y hace silencio. Por ejemplo, nosotros tenemos en los 4 evangelios un silencio muy grande sobre la niñez y la juventud de Jesús. ¿Mm? Y lo han llenado los llamados evangelios apócrifos. Lo llenaron. Pero en los evangelios canónicos no tenemos cómo fue el bar mitzvah de Jesús. No fue, no lo tenemos, no hay el bar mitzvah de Jesús. ¿Mm? Este, pero sí tenemos cómo jugaba Jesús de niño en algunos evangelios apócrifos, ¿no? Cómo corría,
como ya lo veían como Dios, etcétera. Las partes oscuras de la historia de Jesús las llenan los evangelios algunos evangelios apócrifos, agregándole cosas. Se lo van a ver con René Kruger. Bien, situación hasta ahora siendo las 7:20 aquí. ¿En qué estamos? ¿En qué están ustedes? ¿Cómo ustedes han visto esto? ¿Y qué preguntas o qué cuestionamientos aparece con respecto a esto? Porque vamos a seguir avanzando. Hoy dimos un paso con encontrarnos con los escritos tal como los escritos están y tal como los escritos los tenemos. Pero tenemos que avanzar muchísimo más. Así que la semana que viene vamos a ir un poquitito más rápido. Hoy era necesario estos pasos más lentos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué les pareció? ¿Qué tienen para compartir? ¿Mm? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, Yo me enganché un poquito tarde, no está podía entrar bien. con las características, pero acá estoy. Sí. Y me gustó, me encantó. Creo que es la base para poder después desplegarse por otras características de los evangelios. Sí, con esto de los apócrifos también me quedan algunas dudas, si son útiles o no, si suman, si realmente fueron separados porque es muy poco el aporte y dice más de lo mismo de los otros cuatro. Me quedó eso como duda, pero bueno, eso lo iremos aprendiendo también a medida que pasen los cursos, los talleres. Muy bien, muchas gracias, Mario. Acá preguntan, Una a ver, por ejemplo, preguntita. recién preguntó, perdón, Y ¿algo para leer y adelantar para la semana que viene? Sí, yo ahora les voy a dar. ¿M? Eh, mm, ¿Cómo les voy a mandar la clase esta con estos textos que les di, el Evangelio, les voy a mandar la grabación, les voy a mandar estas pantallitas que están aquí, con el texto del Evangelio Q, de la fuente Q, más el texto de la Dei Verbum, más algún otro texto más que también les pueda utilizar. Después hagan ustedes lo que puedan, quieran y digan que pueden hacer, pero sí se los voy a mandar en un rato. Bien, ¿qué más? una pequeña aclaración Sí, nos cielo. podría hacer sobre el tema de la fuente Q, que Sí, sí, mostraste esa especie de papiro. sí. Ujú. ¿Cómo, o sea, cómo sale o de dónde surge eso como Mm. fuente para comparar después los Yo después les distintos? puedo mandar un librito sobre la fuente Q para que lo quieran tener, sobre algo que se ha escrito sobre eso. Se escribió muchísimo sobre la fuente Q. Lo que se hizo es una reconstrucción, que podemos llamar como ingeniería inversa, una reconstrucción, tratando de ver cómo fue, cómo lo puede uno detectar, según el orden que tuvieron tanto en Mateo como en Lucas, las palabras semejantes, las frases semejantes, y ir juntándolas y uniéndolas. Desde los dos evangelios y el evangelio de Tomás, fueron viendo a ver cómo pudo haber estado. Algunos dicen que eso es puramente un trabajo deductivo y que no tiene mucha sustancia histórica. Otros dicen que no, que bueno, aunque no tenga demasiada sustancia histórica, pero que pudo tener ese camino, esta fuente Q. Pues yo se Buenísimo, lo voy a mandar un librito de fuente Q, a quien gracias. interesa. Bien, ¿qué más? Sandra, Sandra, escuchás, José Luis. Quería hacerte una pregunta, si podrías mencionar algo o hacer una referencia sobre lo que vos denominaste el primer evangelio hebreo. mm, sí, ¿Tienes como... algún material para compartir también? No, el primer evangelio, no, lo que pasa es esto. Se creyó, se creía, no hay evangelio hebreo, se creyó en un momento que el evangelio de Mateo tenía un origen hebreo. Porque como tenía mucha tradición hebrea puesta allí, cuando uno la lee, mucha tradición hebrea, decía, bueno, tuvo que haber habido antes un evangelio hebreo y esto es una traducción griega. Todos los evangelios fueron escritos en griego. Sí. Pero con todos los estudios que se hace, se vio claramente que no hubo una previa hebrea de Mateo, sino que hubo directamente un evangelio griego de Mateo. Pero, como se pensó que originariamente había un hebreo, un Mateo hebreo,
lo habían puesto en primer lugar en el orden de los evangelios. Pero cuando se descubrió, ya se confirmó de que no había habido un evangelio de Mateo en hebreo, ya no se lo cambió de lugar, no tenía sentido, ya quedó así: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si no, tuviéramos que haber puesto primero Marcos, después Mateo, después Lucas, pero prefirieron continuar con ese orden que era primitivo, pensando que había habido un evangelio de Mateo en hebreo, pero no lo hubo así. Más allá del orden, mi pregunta era justamente por si había alguna fuente, a lo mejor algún escrito, algo que se haya encontrado en hebreo que podían haber aducido No, eso. que yo conozca, no ha habido fuentes originales en hebreo, escritas. Sí, claramente predicaciones sí, pero cuando se ponen por escrito se escriben todos en griego. Es decir, lo que nosotros tenemos, los manuscritos que tenemos nosotros, que vamos a ver algo de eso, los manuscritos que tenemos, los más antiguos de todos, los más antiguos de todos, son todos escritos en griego. Con lo cual no hay datos de que haya habido uno hebreo, por lo menos hasta el día de hoy. Ahora, hace unos cuantos años atrás, yo diría unos 30 más o menos, un poquito más, se creyó que en Qumran, que es donde residía un grupo religioso judío de los esenios, digamos, en el desierto de Judá, en las cuevas de ese grupo religioso, que cuando ellos se fueron, dejaron en las cuevas, unas cuevas, quedaron un montón de manuscritos muy antiguos. Hace 30 y pico, 40 años, alguien dijo que se podía encontrar y que se podía ver que había habido algunos trozos del Evangelio de Marcos en hebreo. Eso después quedó fuera del agua porque eran pedacitos chiquititos que tenían algunas palabras y que se las relacionaba con el Evangelio de Marcos. Entonces, hubo un Evangelio de Marcos en hebreo. Pero ¿qué habría? Un pedazo del Evangelio de Marcos en hebreo entre grupos judíos que huyeron en el año 100. Difícil, y además los textos no coincidían demasiado con el Evangelio de Marcos. Así que eso que pudo haber sido en su momento una noticia muy fuerte, no me acuerdo si fue hace 30 o 40 años, pero digamos, para ustedes es un montón, para mí es relativamente poquito. Eh, Así que quedó fuera de lugar Bien, digamos, gracias. esa posibilidad, esa tesis. Gracias. Bueno, No. Bien, ¿alguien más para compartir, para opinar? Una preguntita si le Sí, sirve, José. sí, Diego. Eh, ¿Hay alguna manera de que los evangelios los haya podido entender gente que no pertenece? O sea, los evangelios es un judaísmo en el fondo, un judaísmo mesiánico. Puede ser que quede excluido un grupo, o sea, un grupo que pueda, lo de los paganos. Yo entiendo que unos judíos mesiánicos le puedan predicar a los paganos esto de un judaísmo donde hay un Mesías. Pero si no hay judíos, no veo cómo puede ser que, o sea, finalmente me parece una rama del judaísmo hasta que se separó de la sinagoga del todo. ¿Es un judaísmo que cree en el Mesías? ¿Todos los escritos cristianos, excepto los más tardíos, o no? A ver si yo entiendo la pregunta. Se le pudo haber escrito a cristianos que no tenían origen judío, eso que querés decir vos. Si se le Claro, podía pero escribir. un tipo que no... ¿Qué podía entender un tipo que no conocía nada de judaísmo, de algo que eh, parece todo judío? Todo mm. judío. Bueno, de hecho, sí, digamos, se le predicó a los paganos no judíos a Cristo. ¿Sí? Y hay datos, por ejemplo, en Pablo, hay datos donde Pablo no habla digamos, netamente de la tradición judía, digamos. Habla no sé, a ver, si tomamos sobre todo la carta a los filipenses, la primera carta a los tesalonicenses, primeras cartas vamos a ver nosotros, hay una gran influencia, hay una gran relación pagana, ¿No es un donde nos, recontrajudío Pablo helenista?
No, Pablo es judío, pero en ese caso, cuando se presenta ante los helenistas, a los griegos, a los paganos, él no busca que los paganos comprendan al judaísmo o comprendan a Cristo desde el judaísmo. Los paganos Ajá, van a comprender a Cristo desde la divinidad. Fíjate que ajá. la divinidad de Jesús o de la humanidad de Jesús. Pablo no va a recurrir a hablar de Moisés, por así decirlo, o de los profetas, ante los griegos que no le importa absolutamente nada, ni Moisés ni los profetas. Entonces, el Evangelio sin duda se universaliza de esa manera. Es cierto que cuando Pablo va a algunos griegos que tienen conocimientos judíos porque pertenecen a un judaísmo que está entre los griegos, o sea, hay un judaísmo que se llama el judaísmo helenista, que son judíos que viven entre los griegos, pero que de alguna manera se confluyen en ellos ambas culturas. A él le resulta relativamente fácil, porque estos tipos, aunque tienen una cultura helenista, tienen una tradición judía. Pero de pronto él va a Atenas y, según Hechos de los Apóstoles, habla en la ciudad sobre el Dios desconocido, que tiene eso, una imagen de Dios desconocido. Yo vengo a hablarles de este Dios desconocido. Y cuando les empieza a hablar, no hace ninguna referencia ni a Moisés, ni a nada, nada de eso. Con nosotros tomamos también incluso la tradición de la primera predicación, la única predicación de Esteban, uno que es el primer mártir en Hechos de los Apóstoles. Este Esteban, que tiene una tradición griega importante, su predicación frente a sus verdugos desestima muchísimo la tradición judía, desestimando el templo y desestimando un montón de cosas que sí que no tiene en cuenta el templo. Pablo no habla del templo de Jerusalén, sino del santuario que es uno mismo, o sea, corre inmediatamente y no toca el tema del templo. Entonces, los que son judíos saben que Pablo se está corriendo, pero los que no son judíos no saben de qué se está corriendo, pero sí conocen los templos. Entonces, en eso hace coincidir Pablo el tema del templo, ¿eh? Donde los judíos entienden una cosa y los paganos entienden otra. Pero el tema del templo está presente en los dos. El trabajo Bueno, que hizo la primera comunidad cristiana, Pablo y Pedro, obviamente, fue un trabajo impresionante de adaptación de las culturas en una tradición y en poco tiempo, y en lo que nosotros para hoy sería muy, muy difícil, muy difícil. Porque hicieron una adaptación de la cultura, poniendo la fe y, digamos, no pensando que estaban renunciando por no decir lo mismo que se decía en otro lado. O sea, la predicación cristiana en aquel tiempo no era una predicación homogénea. Y eso es lo que dio pie entonces para la diferenciación de las diferentes comunidades que celebraban y creían en lo mismo, obviamente, pero con su propia originalidad, con su propia creatividad. Por eso cada comunidad tenía también su propia estructura. ¿Mm? Entonces, eso fue una cosa maravillosa. Después, con el Imperio Romano, cuando Constantino declara a la Iglesia Católica como religión del imperio, homogeneiza todo lo mismo. Y ahí nosotros, hoy por hoy, nos cuesta la diversidad en las comunidades. Y pensamos, si no, si no se hablaba el latín, no era Iglesia Católica. Y algunos tipos hoy lo siguen diciendo. Para ser Iglesia Católica tiene que hablar en latín. ¿Qué? ¿Eh? Para ser una iglesia católica tenés que recibir la comunión en la boca. ¿Por qué? Bien, y con eso un montón de listas más. Las primeras comunidades tuvieron esa gran intuición que era encarnar la fe, encarnar la vida, encarnar la comunidad, encarnar todo eso en las propias comunidades de acuerdo a eso. Y una maravilla. Dice de Sandra, el sincretismo como herramienta fue lo que hizo que el cristianismo creciera
llegar hasta hoy. Sincretismo, pero sin perder, digamos, a mí me parece, la palabra sincretismo es peligrosa, pero bueno, no entiendo, no sé de qué aspecto lo marca Sancta. La inclusión, la adaptación, la incorporación, la aceptación de la cultura, ¿no? Latinoamérica, o sea, cuando llega el cristianismo acá también, o sea, siempre había un sincretismo. Sí, una asunción de la cultura, o sea, se inculturiza la fe, se inculturiza la fe. Bueno, gente, son pasadas 7:30, nos fuimos de tiempo. Así que bueno, me alegro que se entusiasmaron un poquito y se pareció más o menos bueno. Me alegro mucho de esto. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Ahora dejamos aquí guardado y más tarde entonces vamos a mandarle a todos. Sí, con el mismo número. el mismo número de entrada es donde vamos a entrar todos los martes. Sí, sí, sí. No Perfecto, vamos a gracias. cambiar para nada, ¿eh? Bueno, gracias por todo. Chao, Un hasta la abrazo a todos. próxima. Y Chao, nos vemos, chao. hasta el martes. Chao, Muchas chao. gracias, José. Bueno, Muchas gracias. Chao. gracias.